Hola amigos, ¿cómo estáis? En este vídeo os voy a compartir una semana conmigo y con mis líquidos, ya que me creé este calendario para llevar un seguimiento sobre lo que bebo y tal para mí mismo. Y bueno, ya que lo tengo hecho, pues siento que no está de más compartirlo con todos vosotros. De lunes a viernes tengo hecho, o sea, que fue ayer. Y bueno, vamos por días. El lunes me hice todo el día en seco, o sea, 40, en total 42 horas en seco. Hasta el martes a las 6 de la tarde, que no bebí nada. Del domingo a las 12 de la noche hasta el martes a las 6 de la tarde. Después, el martes, sí que bebí de 6 a 12, pues estuve bebiendo y tal, y bebí una cantidad más o menos de 2 litros. El miércoles hice 20 horas en seco también, o sea, paré el martes a las 12 de la noche y hasta el miércoles a las 8 de la tarde no tomé nada. Y bebí 2 litros hasta las 11:30 de la noche. Después, el jueves me hice 18 horas y 30 minutos en seco. O sea, empecé a beber a las 6 de la tarde y terminé a las 8 de la tarde. O sea, solo estuve 2 horas. Y ese día el jueves me bebí un litro solo. Y después el viernes, que fue ayer, estuve 24 horas en seco. O sea, otro día completo sin tomar nada. Que como he dicho, el jueves paré a las 8 de la tarde y el viernes volví a beber a las 8 de la tarde otra vez. Y paré a las 11 de la noche. O sea, que eso fue ayer por la noche y me bebí 1,5 litros. Vale. A partir de aquí, mi gestión con los líquidos, voy a contar un poco cómo bebo los líquidos que bebo y tal. Y es prácticamente igual que alguien que se puede estar tomando unas palomitas, viendo una película o lo que sea. A esa hora normalmente pues me suelo relajar y tal, y si veo una serie o lo que sea, pues me pongo el líquido como si fuera unas palomitas exactamente y bueno, voy bebiendo a sorbos. Hay días que me apetece más, hay días que no, hay días que quiero controlar más a la mente y hay días que no. Y, por ejemplo, hay días que si veo una serie o algo y te engancha por los estímulos que sueltan y tal, y me quiero dejar llevar por los estímulos y el acto reflejo de la mente de tomar algo con un estímulo agresivo o lo que sea, pues simplemente lo hago. No me juzgo y lo hago y lo disfruto. No he querido hacer esto como algo estricto, sino que he querido plasmar lo que tomo, pero sin pensar en ello, o sea, ser lo que siento y después plasmarlo. No digo, va, no, voy a controlarme porque lo voy a apuntar y tal. Otra cosa que os quiero comentar, aquí me hice 42 horas en seco y aquí fueron 24 y realmente me es mucho más fácil hacer de 8 de la tarde a 8 de la tarde del día siguiente, que es lo que pasó aquí, que no hacer de las 12 de la noche a las 12 otra vez. O sea, el problema está, bueno, no el problema. Mi mente se ha creado como una rutina que a la noche, pues bueno, ya es hora de relajarse y de tomarse algo. Y me es como más difícil o me cuesta más mantenerme, por ejemplo, a partir de las 8 de la tarde hasta las 11. Hay unas horas ahí álgidas para mí que son cuando tengo más ganas de beber, pero no porque me falta energía, sino por la monotonía de la mente. En cambio aquí, que fueron de las 8 de la tarde a las 8 otra vez, pues fue como mucho más fácil. Como ya bebí de 6 a 8, pues bueno, ya sacié las ansias de la mente de ese momento y aquí pude parar a las 8 y cuando ya te acuestas, ya es más fácil. Es como llevarlo hasta las 8 del día siguiente, pues no importa.
En cuanto a nutrición, pues en ningún momento bebo porque me falte la energía ni nada, sino que es todo completamente emocional. Y lo que he bebido durante estos días es leche de soja, de esas que ya vienen preparadas en el supermercado, que hay de varios sabores. Hay leche de soja con café, leche de soja con vainilla y leche de soja con cacao. Y después, aparte de eso, leche de arroz o leche de avena. Esos han sido mis líquidos durante estos días y bueno, los voy mezclando o voy bebiendo según el sabor que quiera o si quiero cambiar la rutina y quiero experimentar no solo un tipo de sabor y mezclar varios o simplemente voy fluyendo. Realmente no importa el sabor, ni importa la cantidad, ni importa nada. Porque como he dicho, en este estilo de vida ya te nutres del prana y puedes jugar con lo que quieras con los líquidos. Por ejemplo, ayer, el viernes, me bebí medio litro, después de llevar 24 horas en seco, me bebí, bueno, un vasito o dos, que dos son medio litro, creo. Por eso me sé los litros, porque más o menos por los vasos y tal. Pues ya dije, vale, ya no quiero más, no quiero más. Pero bueno, estaba ahí sentado en el sofá, estaba viendo una película y tal, y dije, vale, yo me pregunté a mí mismo, ¿no quieres más? ¿No quieres tomar más? ¿Por qué lo haces? ¿Para plasmarlo aquí que quede un buen número? ¿O porque realmente ya no quieres disfrutar más? Y realmente en ese momento, pues ya estaba satisfecho, pero era solo para plasmarlo aquí. O sea, quise ceder a la mente ese placer y bueno, me dejé llevar. Simplemente me dejé llevar y bebí un poco más. Pero realmente con medio litro que había bebido ya estaba completamente satisfecho, ya me podía ir a dormir y demás. Aquí os dejo plasmado cuál es mi gestión con los líquidos semanal. Y bueno, son muchos números, mucha información, pero bueno, es lo que hay porque realmente todo explicado al detalle. Y bueno, creo que está bien también contar un poco más al detalle y todo cómo funciona. Y nada, seres del mundo, que os espero que os pueda servir este vídeo y que os mando un abrazo lleno de amor y que nos vemos en la próxima.